muchas gracias por este tiempo. Es claro que en tu palabra dice que tú eres quien nos convocas a ti. Qué privilegio tenemos de venir a estar contigo en tu presencia, Señor. Tu promesa es que derramarías de tu espíritu con los tuyos y que donde estuviéramos más de dos reunidos en el nombre que fuimos salvos, allí estás tú. Qué misterio tan grande para nosotros adorar a un Dios trino. Pero así lo hacemos y te adoramos, te damos gracias porque esta mañana nos has permitido adorarte y cantar la gloria de tu evangelio. Y ahora te pedimos que en tu misericordia sacies nuestra vida con tu palabra. Hables a nuestros corazones y nos permitas conocerte más para poderte adorar mejor. En el nombre de Jesús te pedimos esta gracia. Amén. Amén. Bien. Bienvenido, Arturo. Voy a leer la siguiente porción que estamos. Javier, bienvenido también. Todos sean bienvenidos. La siguiente porción del Evangelio de Marcos que estamos estudiando. Y es Marcos 12. Marcos 12. Es un párrafo corto, creo que lo terminaremos a buena hora. Dice lo siguiente, Marcos 12, 28 al 34. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amarás al prójimo, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Vamos a buscar el significado de estos textos. Quisiera iniciar pidiéndole a mi hijo que me muestre una imagen que le pedí en la pantalla de lo siguiente. Bueno, antes quiero introducir el sermón con algo que es que he visto en el terreno de la experiencia. A ver si nos ayuda a pensar un poco en el contenido de la idea principal. Hace tiempo que fui invitado por las iglesias Gracia Soberana a unos cursos de predicación. Estoy entre varios pastores de diferentes ramas del cristianismo y hacemos ejercicios para encontrar la idea o el significado de un texto. Y tratamos de seguir unos pasos que nos dan para dar con la idea que el autor quiere dar a conocer y predicar lo que el autor está diciendo y no lo que nosotros pensemos que dice. Entonces hay una serie de 7 pasos, ya los tengo un poquito grabados, pero cuando analizan los ejercicios de las personas que predicamos, si el primer paso no está bien realizado, todo lo demás no se puede sostener.
En los ejercicios que presentamos, si yo no muestro la estructura de un pasaje, todo lo demás y las ideas primarias y secundarias no pueden cuadrar. De manera que en esos ejercicios hay algo que es un fundamento para que los ejercicios sean correctos y podamos nosotros dar con el significado. No sé si lo puedes proyectar, Samuel, si lo tenemos. O Esteban. Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo, este es un ejercicio que yo hice para compartirles hoy la palabra. Yo hice una estructura del párrafo que les quiero compartir y lo divido en ideas principales de todo el párrafo para sacar un argumento o una conclusión. Del versículo 28 yo lo titulé, hay una idea ahí, la buena pregunta de un escriba. Del 29 al 31, la respuesta de Cristo. Del 32 al 33, la reacción del escriba. Y en el 34, la reacción de Cristo al comentario del escriba. Entonces, cuando yo hago esto, entonces yo me acerco a una estructura para descubrir lo principal de lo que está diciendo el texto. Pero si yo no hago esta estructura en mis ejercicios particulares, si quieres quitarla, Esteban, entonces yo no puedo dar con el significado del texto. Hay un fundamento, hay una prioridad. Y entonces en todos estos ejercicios que hacemos junto con otros pastores, los que trabajan como moderadores, o a veces Dios me da ese privilegio, cuando vemos una estructura mal, sabemos que todo lo que sigue no va a tener una relación congruente con lo que es un pasaje de las Escrituras. O sea, hay algo fundamental, hay algo principal, hay un fundamento que está allí que se tiene que seguir. Entonces, cuando el escriba se acerca a nuestro Señor Jesucristo, él le hace una pregunta muy importante. Él había escuchado al Señor responder con mucha sabiduría, aunque le habían puesto dilemas y trampas para hacerle caer. Y el escriba se había dado cuenta que Cristo había respondido con una sabiduría que no era común a las personas. Y dice el texto en el versículo 28, cuando uno de los escribas se acercó, obviamente los oye discutir en la pregunta anterior, acerca de la resurrección y cómo el Señor contestó. Los oyó discutir y reconociendo que Jesús le había contestado bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y aquí tenemos la buena pregunta del escriba. Marcos nos deja ver que aquí hay un contraste entre las otras 4 o 5 preguntas anteriores que le habían hecho al Señor con la intención de encontrar faltas o comprometer al Señor Jesucristo con la intención de destruirlo, así dice literalmente el pasaje. Pero Marcos se da cuenta en lo que está escribiendo, sea que fuera el testimonio de Pedro o la revelación del Espíritu, y trae este hecho a la escena. Y dice, él estaba oyendo un escriba y se daba cuenta de lo que Cristo estaba haciendo y se acerca a hacerle una buena pregunta. Señor, si es cierto esto que nos has dicho, todo lo que nos has predicado, entonces quiero yo hacerte una pregunta. Ahora, si nosotros tomamos la pregunta que hace el escriba, sin entender un poco el contexto, nos puede pasar desapercibido la importancia de la pregunta. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? En este tiempo, los escribas y los rabinos contaban, estoy leyendo una nota de un comentario bíblico y de la Biblia MacArthur, con 613 estatutos individuales o añadidos a la ley o explicados a la ley, uno por cada letra de los 10 mandamientos, de tal manera que eran 365 estatutos o subdivisiones
365 negativos y 248 positivos, y esos sumaban 613. ¿Se pueden imaginar? 365 negativos, uno para cada día. No hagas esto, no hagas aquello. Una prohibición diaria, o sea, donde habían explicado la ley y lo habían ramificado, que no te pongas esto, que no camines 2 pasos más allá. De manera que ellos tenían una serie de mandamientos o explicaciones de los mandamientos negativos y positivos. Un montón, 300 y 200 para cerrarlo. Pero entre ellos, entre los 300 y los 200, había subdivisiones. Y unos encabezaban la lista de más importantes, por decirlo así. Podían estar más importantes los mandamientos o las explicaciones de los mandamientos morales, más que los sanitarios o qué comer, etcétera. O sea, vamos a clasificar todos estos mandamientos. Bueno, hay tantos, Señor, que quiero que me digas en esta pregunta, ¿cuál es el más importante? O sea, ya vamos entendiendo la importancia de la pregunta. Tú nos puedes definir con tu sabiduría, Señor, entre todas estas listas de negativos y positivos, el más importante. Entonces ya tiene sentido la pregunta. Ahí está un escriba queriendo, en su insatisfacción de toda esta regulación de mandamientos, oír del Señor, a quien había captado con toda su sabiduría, con la intención de hacerlo. Eso es lo que dicen los comentaristas. Su buen corazón y su buena pregunta tenía como alguien que está insatisfecho en un mundo religioso de holocaustos y sacrificios que no satisfacen al alma. Entonces, y regulaciones que no pueden hacer nada por el alma del hombre ni por el corazón del hombre. Entonces aquí está alguien que hemos visto con una pasión y una mansedumbre y una sabiduría y que ha contestado perfectamente todo lo que le han preguntado. Maestro, ¿qué es lo más importante para relacionarme con Dios? Ese es el punto. Y hay personas que en un momento dado, en su insatisfacción, pueden tener esta pregunta en su corazón. Se sienten solos, insatisfechos, nada les toma sentido y entonces podrían hacerse esta pregunta. ¿Qué será lo más importante en la vida? Si es cierto que existe un Dios, como lo leíamos en el catecismo, y que nos creó, pues sería importante descubrir el propósito por el cual fuimos creados. Y si descubrimos el propósito por el cual fuimos creados, ¿qué será lo más importante para el ser humano? ¿Quién regula un mandamiento, hermanos? ¿Quién tiene la autoridad de establecer un mandato? Bueno, nosotros tenemos la pregunta 4 que estamos memorizando en el catecismo. Se la quiero leer a ver si nos da luz. ¿Cómo y por qué nos creó Dios? Dios nos creó hombres y mujeres a su propia imagen para que lo conociéramos, lo amáramos, viviéramos con Él y lo glorificáramos. Y lo correcto es que los que hemos sido creados por Dios vivamos para su gloria. Esta es la pregunta 4 y la respuesta del catecismo. Entonces, si el escriba entendía por su contexto de las escrituras y los salmos que fuimos creados por un Dios así, entonces, Señor, ¿qué es lo más importante? ¿Qué mandamiento tenemos del Dios que nos creó? ¿Qué es lo principal para mí del Dios glorioso que hizo el mundo y todo lo que en él hay? Si Él nos creó, pues tiene derechos de legislar, ¿no? Este es su mundo y tiene derecho de legislar, de poner leyes, porque es su mundo y porque fuimos creados por Él, porque somos criaturas hechas a su imagen. Y en su derecho, por cierto, la ley moral de los 10 mandamientos es para todo ser creado, no solamente para el pueblo redimido. Es su ley santa, sus mandamientos santos de un Dios que creó al hombre a su imagen y su semejanza. De manera que el escriba, entendiendo el ministerio de su Señor o del Señor y las discusiones que surgían, se acerca y le hace esta importante pregunta.
y buena pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es el fundamento? Así como en la predicación, ¿cuál es la estructura y el fundamento para que todo esté bien? Y el Señor le va a dar una respuesta específica y que es una respuesta más importante que debería conocer todo ser humano. Si esta pregunta y esta respuesta no son claras para un individuo, para un ser humano, para un creyente, todo lo demás queda fuera de lugar. ¿Sí? No va a encontrar satisfacción en absolutamente nada. Ni en el matrimonio, ni en nada, ni en sus negocios, ni en nada. Si no puede captar la importancia y creer la importancia de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el escriba. Y ahí está la respuesta de Cristo al escriba. Ahí va, versículo 29. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Y aunque el escriba nada más le preguntó sobre el primer mandamiento, el Señor unifica la ley y da otro mandamiento que resume la segunda parte de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen una relación directa con Dios. Ahora, quisiera, si podemos ver Éxodo 20. No lo veremos todo, simplemente quiero dar un fundamento o un argumento que tiene que ver con lo que estamos hablando. Quiero leer Éxodo 20. Nada más la introducción. Ellos son su pueblo, los redimió, los liberó de una esclavitud que ni idea tenemos, porque no hemos sido esclavos de la forma en que ellos fueron esclavos. Pero el Señor los sacó con brazo poderoso, los bendijo y les dio posesiones y todo lo demás. En la Pascua, ¿verdad? Éxodo 21. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, obviamente a través de Moisés, yo soy el Señor, ¿qué? Tu Dios. Una relación de pacto. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuando Dios le da la ley al pueblo, es porque es un pueblo que le pertenece. Fue redimido por él. Yo te estoy librando y te estoy dando una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva nacionalidad, etcétera. Me perteneces como una relación de pacto. Yo te libré de la muerte. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por esa razón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te puedes hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra. No te puedes inclinar a ellas ni las adorarás. Sería una incongruencia hacerlo, ¿verdad? Acuérdate del día que te estoy dando para que lo santifiques y vengas a mí. Los 4 primeros mandamientos tienen una relación directa con Dios. Y los segundos 6 con el prójimo. O sea, no matarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio. Se me están pasando 2. Honra a tu padre y a tu madre, me falta 1. Tienen que ver con el prójimo. Entonces el Señor unifica la ley cuando le responde al escriba y le dice a la pregunta, bueno, el mandamiento más importante es, oye Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y aquí está la unidad de la ley. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si se fijan, dice, no hay otro mandamiento mayor que este. La unidad, ¿verdad? De la ley.
en dos partes: nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y el primero es: escucha, Israel. De manera, hermanos, que en la respuesta del Señor podemos nosotros hoy encontrar una verdad que no debemos olvidar. El Señor, en el propio Evangelio de Marcos, una y otra vez les decía a las personas que estaban cerca de Él: tengan cuidado cómo oyen. ¿Lo recuerdan? Mirad cómo oís. Y lo dice en el contexto de la parábola del sembrador. El que tiene oídos para oír, oiga. Al final, en el libro del Apocalipsis, vienen frases semejantes: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, antes de definir qué significa amar a Dios, yo quisiera decirte a ti, hermanos, a ti o amigo que nos visitas o que sabes que en realidad no eres creyente, la fe viene por el oír. Si tú no escuchas al Señor y no tienes una disposición para Él y no escuchas con atención lo que el mismo Señor está diciendo y el valor que le está dando Él a su persona y al Padre, el Señor es uno y es importante, no hay otros dioses. No puede haber otros dioses. Sería una contradicción si las traducciones de las Escrituras dicen que Dios es todopoderoso, pues no puede haber otro Dios todopoderosillo y otro y otro y otro, e ídolos. O es Dios todopoderoso y eso es real y es verdad, o tú quieres rechazar ese principio y creer otras cosas. Por eso como que es un llamado a la humildad. Escúchame. Es importante, si yo soy el Dios que creó todo cuanto existe, todo lo que hay, como lo estamos viendo en el catecismo, pues es importante que me escuches, y es más importante porque Dios ha hablado. No es un Dios que está ajeno, que no ha hablado, es un Dios que habla. Un Dios que se relaciona con los suyos, con el ser humano. Y entonces cerrar los oídos, no tanto los oídos físicos, hermano. O sea, no es tanto que yo me quiera tapar los oídos, no. Que haya un rechazo a la importancia de lo que Dios ha dicho. De que el hombre muere y tiene un destino eterno. De que hay una manera de reconciliarnos con Él. Y cuando el hombre le quita la importancia a todo eso, prácticamente está rechazando el principio que Dios dijo desde el Antiguo Testamento. El Señor está citando Deuteronomio 6 y Levítico 19. Él está haciendo referencia, y en su entendimiento y ortodoxia y teología correcta, está trayendo sus palabras que él mismo dijo en el Antiguo Testamento. De manera que si es importante la vida del ser humano y el único Dios verdadero, será importante escucharlo. Muy importante escucharlo. Porque es por medio de la revelación de este Dios que el hombre lo puede conocer y que Dios se puede autorrevelar. Por cierto, hermanos, Dios se revela. No es que yo tenga un entendimiento de un texto racional, que es importante, y crea que yo tengo ya una definición de Dios. No. Dios se revela al hombre. Las profundidades de Dios son reveladas al corazón del hombre por el Espíritu. Eso lo explica el apóstol en una de sus cartas a los Corintios. ¿Sí? Cuando les hizo la pregunta: ¿quién dice la gente que soy? El Señor a sus discípulos. Unos Elías, otros el profeta, etc. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que cuando el hombre se dispone, por eso mirad cómo oís, y viene con una buena actitud como el escriba: aquí estoy, Señor, lo que tú me quieras decir, quiero escucharte, quiero escuchar tu palabra. Es entonces que Dios empieza a revelarse
al hombre. Escucha, Israel. Estamos citando Deuteronomio 6:4 en adelante. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Estas palabras son importantes, hermano. No hay muchos dioses, solo hay un Dios vivo y verdadero. Y se ha revelado a nosotros, la persona de su Hijo. Nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Por eso es la importancia de los evangelios, de la doctrina. No podemos conocer el corazón del Padre si no conocemos al Hijo y a quien al Hijo quiera revelar. Entonces, el ministerio de Cristo es vital, es fundamental para la salvación del hombre y para la reconciliación del hombre. De manera que la respuesta del Señor le está diciendo y animando al escriba. ¿Estás escuchando? ¿Va? Él había escuchado la pregunta anterior y se acercó, ¿lo recuerdan? Y él como que le está haciendo referencia, haces bien en escucharme. Y te voy a decir que esto es lo que yo le había pedido al pueblo desde mucho antes. Escucha, Israel. Conoce al único Dios verdadero. Es para tu bien, es para tu deleite, es para tu bendición, no es para tu carga, es para tu bien. Que escuches al Dios único y verdadero que se ha revelado al hombre. Y lo que pide el Señor es que lo ames, o sea, si es importante y si es el creador de todo, si es nuestro creador, nuestra mayor virtud será amarlo. Lo mejor que podemos hacer es conocerlo para amarlo. Y se nos demanda amarle de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. O sea, si esto es verdad, que hay un solo Dios, y que de ahí parte el mandamiento más importante para cada ser humano, entonces Cristo dice, debemos poner todo nuestro empeño en eso. Y no es que esté dividiendo al hombre en 4 partes, lo que está diciendo es que el hombre debe amar a Dios con todo, hermano. Con todo. Dios es digno de que en realidad lo conozcamos y le intentemos amar con todo nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestra mente, cualquier capacidad que el hombre tenga y lo lleve a un conocimiento de este Dios revelado. Ese es el mandamiento más importante. Ahora, surge una pregunta. ¿Para quién? ¿Qué gana Dios con que tú lo conozcas? Nada, no añadimos gloria a Él, no añadimos bien a Él, es para nuestro bien, para nuestra gloria, para nuestro deleite, para la satisfacción de nosotros como personas hechas a su imagen. Dios no necesita que nadie le adore. Dejaría de ser Dios, ¿verdad? Él es autoexistente. Él es amor, Padre, Hijo y Espíritu, una relación eterna. De manera que este mandamiento, y todos los mandamientos son para el bien del hombre. No robas, no estás con la mujer de tu prójimo, te proteges. Dios te está protegiendo. Qué equivocado, ¿verdad? Qué extraviado es el corazón del hombre, que ve los 10 mandamientos como si fueran limón y sal, ¿verdad? Así. Pues si te están diciendo que no puedes adulterar y que no puedes desear a la mujer de tu prójimo y que no puedes robar y que tienes que amar a tu padre y a tu madre, ¿es para tu bien? Y que no puedes robar es para tu bien, para el bien de tu existencia, la gloria de Dios y para la satisfacción de tu alma. Todo lo demás es dolor y complicación para el hombre. El hombre que está en una relación marital con una, con otra, entonces está destruyendo completamente. Está yendo contra Dios, contra los diseños de Dios. Y se lastima, por supuesto. De manera que el fundamento para la vida plena de un ser humano es amar a Dios. Y cuando el hombre ama a Dios con todo su corazón y tiene la intención de conocer a este Dios y vivir bajo una conciencia de su presencia,
entonces lo demás queda en su lugar. Puedes respetar al prójimo, puedes amar a tus padres, puedes estar satisfecho con lo que Dios te dio y no vas a desear lo que tiene tu prójimo. Cuando tu amor a Dios y tu enfoque es conocer a tu Creador e intencionalmente cuidas esa área y tratas de amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es entonces que el fundamento está puesto. Todo lo demás puede tener sentido y razón. Ahora, ¿por qué añade el Señor la segunda parte de la ley? El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Pues esto es muy conocido, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento. El apóstol Juan en su primera carta y al final casi de las Escrituras dice, entre otras cosas, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. La fe y la esperanza se reciben. El amor se da. Por eso es mayor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Está el Señor poniendo en el centro de los pensamientos de este buscador el concepto del amor. Quisiera que reflexionáramos un momento en lo siguiente, hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios. Esa es una definición de las Escrituras. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona que está en una relación como matrimonio, creyentes, y uno de los dos claudica al pacto y al compromiso y va en busca de otra persona? Se dice creyente y lastima a la otra persona, etcétera, etcétera. ¿Podemos pensar que ese hombre conoce a Dios y ama a Dios? El fundamento de las Escrituras, hermanos, es la autoridad de la iglesia. Los hombres pueden tener otros conceptos y autoengañarse, pero no podemos ir contra las Escrituras. Dios le está demandando a alguien que si considera a Cristo como su Señor, el Señor de su salvación, acepte las palabras que Él le está diciendo. Antes de la Semana de la Pasión, el Señor hizo un llamado a los discípulos de esta forma. Que cada uno debe tomar su cruz y seguirle. Y Él dijo, el que no ama a padre o madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Pues Él está diciendo en el Evangelio de Marcos, yo soy Dios, y el mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Él está diciendo y pidiéndonos que lo amemos porque es Dios, es el Hijo de Dios. Y nos está pidiendo que un amor superior y un amor que va contra los otros amores sea primordial. Y repito, no es porque Dios lo necesite, hermano, ni porque Cristo necesite que nosotros lo amemos. Es como un reflejo, un resultado para nuestro bien. Si tú amas al Señor, sigues sus pisadas, encuentras la gracia que Él provee, entonces tu vida toma un significado profundo y glorificas al Señor con tu manera de vivir. Estás satisfecho en medio de cualquier obstáculo. De manera que la respuesta de nuestro Señor debería ser clara para nosotros. Ahora, una aplicación práctica, hermanos. Nosotros amamos a Dios así. ¿Tú amas a Dios así?
Pensemos en este año que está por terminar. ¿Lo amaste todo el año? ¿Una semana completa lo amaste así? ¿Un día completo lo amaste así? ¿No? Pero gracias a Dios que uno sí lo amó así. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo lo amó de forma perfecta. Y nosotros unidos a Él podemos ser vistos como alguien que ha cumplido la ley. Nuestra unión con Cristo, lo que Él hizo por nosotros, Él amó al Padre. Hay un versículo en el inicio de la carta a los Hebreos que siempre me ha impactado y cuando lo leo como que me da un sentimiento así de mucha vergüenza hacia mi persona. Cuando está describiendo su ser, su gloria, su personalidad, el autor de los Hebreos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió y te exaltó, porque Él sí ama de verdad. Amó la justicia, amó al Padre, le obedeció para ir a una cruz por nosotros, para redimirnos, para salvarnos. Y ese amor perfecto de dar su vida, de hacerse hombre y todo lo que implica la obra de Cristo, no es otra cosa más que el reflejo de estos dos mandamientos y amar al prójimo, a sus hermanos. He aquí, también lo dice el autor de los Hebreos, en medio de la congregación te alabaré y publicaré a mis hermanos tu nombre y te alabaré y lo haré por amor a ti. Padre, al final de su ministerio, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras para mí. Si puede ser posible que pase esta copa y toda la inmundicia de los pecados y tuyos y míos y de todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, pudieran ser evitados sobre mi persona, bien, pero no es lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieras. Y murió en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Pero ese amor, cuando es entendido y cuando es visto a manera del Padre enviar a su Hijo, y mediante la fe, el amor de Dios puede y hace maravillas en el corazón de los suyos. El amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu, según Romanos 5:5. Y Dios nos da de este amor y emulamos ese amor cuando intencionalmente intentamos adorar a Dios amándolo con todo nuestro ser. ¿Qué se necesita para esto, hermanos? ¿Qué se necesita para que un hombre ame a Dios? ¿Qué necesita un creyente para que esta bendición que está pronunciando nuestro Señor sea una realidad para él? Bueno, una de las cosas que necesita es que seamos intencionales. En nuestro caminar diario, hay muchas maneras en las cuales nosotros ofendemos a Dios. Alguien está delante de nosotros, no se mueve rápido en el carro, odio, como si fuera un ciudadano de segunda, pasas, lo humillas, le dices cosas, detente, es tu prójimo. El mandamiento no solamente que ames a Dios, es tu prójimo. El prójimo está tan claramente explicado en la parábola del samaritano. Por cierto, tiene una relación con este pasaje. Así se puede evaluar nuestra comprensión de este gran mandamiento. Cada vez que tú ofendes y denigras a otra persona, no está más que demostrando que tú no amas a Dios. Estás reflejando esa parte corrompida que todavía mora en algunos de nosotros y permitiéndole que se exprese sin ningún cuidado. Detente. Detente, porque nuestra relación de amar a los demás y respetarles está unido al mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas con todo nuestro ser.
cada vez que nuestra vida es superficial y corre sobre los asuntos de este mundo, y ahí está el hombre gastándose su tiempo, todo el tiempo posible. Hay tantas distracciones. Iba a nombrar unas, pero no va a ser que alguno de ustedes o yo esté muy apegado a una, las que sean. Y ahí estamos con nuestro tiempo, como si esto fuera lo más importante y no nuestra relación con Dios y nuestro deseo de amarle para estar completos, para ser un instrumento de su bendición y de su justicia hacia el prójimo, hacia el que está caído, necesitado. Cada expresión de mis labios que manifiesta pecado hacia los demás está reflejando un entendimiento y una debilidad del principio de este mandamiento. Y si ese mandamiento es el más principal y fundamental de todos, y ese nos lleva a poder ser personas dentro de su gracia y para bendición de otros, entonces nuestro fundamento está equivocado. Y nuestro ministerio está equivocado. Y nuestras relaciones interpersonales estarán equivocadas en un sentido de que estamos para bendecir a los demás y no para otra cosa. Entonces la respuesta de nuestro Señor al escriba es de vital importancia, hermano. Dedícate a buscar y amar a Dios. Es por tu bien y para su gloria. Todo lo que tú puedas invertir de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tus fuerzas, parte de la vida discipulada o disciplinada de los hombres que han trascendido a través de la historia en la iglesia y que han sido una bendición, no solo para la iglesia, sino para otros. Hay naciones que son lo que son porque una generación de cristianos hizo mella, porque hubo disciplina, discipulado, hombres con integridad, hombres que dedicaron su vida a ser discípulos del Señor. 6 de la mañana, 5 de la mañana, nada los privaba de buscar una relación con el Dios vivo y verdadero, y el único Dios que es uno nada más. Único. Si fuera necesario, no tengo tiempo, hermano, 5 de la mañana o 11 de la noche o cualquier tiempo, allí está el principio de involucrar nuestras fuerzas. No solamente nuestra mente. Es que el problema es este, hermanos. La carne sí tiene una tendencia, pues el Señor lo dijo, la carne, el espíritu está dispuesto, la carne no. Creo que ya he puesto este ejemplo y como que a veces caigo mal. 3 horas puedes ver una película del Señor de los Anillos y no puedes media hora leer la Biblia. No puedes 25 minutos arrodillarte y buscar al Señor, buscar su rostro. Y yo sé por qué. Me refiero que cualquier creyente lo entiende. Hollywood, todo eso está hecho para eso. En realidad es superficial ese asunto. Pero dirigirse a Dios cuesta. Mantener tus pensamientos concretos y correctos para conocer al Dios de las Escrituras cuesta. Dios no se revela caminando, dijo un hermano, o sea, no se revela prisa. Señor, aquí estoy y quiero que me hables y quiero que me digas que en este salmo qué voy a hacer. Y rápido, por favor. El Señor no se revela así. El Señor se revela de otra forma. Estamos allí esperando y buscando, humillándonos. Se requiere en el libro que estamos estudiando de la oración. Ay, se me va la palabra. Es parecida a la reverencia. Se requiere una reverencia. Dios no es como nosotros. Es un honor. Algo diferente. Eso se involucra en nuestras personas en el mandamiento que está contestando el Señor. Amarás al Señor tu Dios. Toda tu mente tiene que estar involucrada. Todos tus pensamientos, todas tus fuerzas,
deben ser puestas para conocer al Dios y el mandamiento más importante. Tercer punto, la reacción del escriba. El escriba le dijo, bueno, ustedes sabrán que yo no sé mucho griego, pero los que comentan estos textos en el griego creen que algunas palabras de aquí tienen la implicación de gozo del escriba al decir, muy bien, maestro. O sea, él está de acuerdo, él está contento porque el Señor lo está recibiendo y porque ha estado oyendo. Y le dice el escriba, la reacción del escriba, muy bien, maestro, con verdad has dicho, Él es uno y no hay otro además de Él. Él no pronuncia el nombre del Señor porque los judíos reverenciaban el nombre del Señor y lo omite con esa intención de esta reverencia y este entendimiento. Él simplemente está citando las palabras que puede y los judíos muchas veces no pronunciaban el nombre del Señor por reverencia a Él. Y lo dice, sí, estoy de acuerdo, has dicho con verdad, Él es uno, no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento, en lugar de mente, dice con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, ¿qué dice? Es más que todos los holocaustos y los sacrificios. El escriba está entendiendo que el camino a Dios no es la ley, es el amor. Es el amor. O sea, el amor de Dios. O sea, no son los sacrificios, aunque revelaban una verdad de esto. Y es más fácil hacer un sacrificio que amar. El Señor en el tiempo de Isaías, el primer capítulo está fuertísimo. Él le dice, no, yo ya no quiero sacrificios. Estoy hastiado de lo que ustedes intentan hacer para mí. ¿Por qué no le hacen justicia a la viuda? ¿Por qué no ayudan al prójimo? O sea, revelando la esencia del primer mandamiento que se refleja en el segundo de amar al prójimo. No. Pues ¿cómo no? Yo puedo presentar un sacrificio, yo puedo dar mis ofrendas, pero si me piden que perdone a un hermano, pues entonces ahí está la lucha. Ahí está el problema. Y el Señor está hablando al escriba y está bien, maestro, eso es verdad. Eso es mejor que los holocaustos y que los sacrificios. A veces, hermanos, Dios no nos pide hacer ciertas cosas que estaríamos dispuestas a hacerlas. Nos pide que le amemos a Él y al prójimo. Quiero ayudar y quiero esto y aquello. Espérame. Pero, bueno, citemos ese versículo del Levítico 19, porque me llamó la atención. Levítico 19, 18. ¿Cuál es el mandamiento que está citando el Señor? Pero quería citarlo por las primeras palabras que no son tan recordadas. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo estoy diciendo yo, el Señor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, yo Jehová, como en otras partes aparece. Yo Jehová. Lo estoy diciendo yo, el único Dios verdadero, vivo, que te redimí. No
puedes vengarte de tu prójimo. ¿Cómo cuesta, verdad? En ocasiones cuesta. Y nadie dice que no. Pero cuando lo primero que se establece es una intención de adorar a Dios de manera correcta a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la salvación y su Espíritu y la regeneración y el nuevo nacimiento que ha traído a nosotros, es entonces que es posible lo otro. Pero el mandamiento ha sido un poco olvidado. Los hombres no queremos ser discípulos. No estamos invirtiendo ni nuestra fuerza, ni nuestra mente, ni nuestros recursos, ni nada de lo que está dentro de nuestra responsabilidad para conocer a este Dios único y que es uno y verdadero. Y es que, hermanos, no podemos adorar a Dios de manera digna si no lo conocemos. Cada vez que vamos conociendo al Señor más y un aspecto de todos sus atributos, pues de ahí surgen los cantos, de ahí surgen los himnos, de personas que han comprendido una parte o un atributo, una virtud, algo que les ha impactado de este Dios a través de sus tribulaciones, de la salvación de otros, de su provisión, de todo lo que Él es, y entonces han surgido los himnos y los cantos y los salmos precisamente en un conocimiento, porque el hombre ha invertido su fuerza, su mente, su alma para conocer al Dios que se revela en las Escrituras. Bien, entonces, el último punto, la reacción de Cristo al comentario del escriba. Con esto culminamos. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, ¿qué le dijo? No estás lejos del reino. Después de eso nadie se aventuraba a hacer preguntas. Noten claramente, hermanos, él no le dijo que estaba dentro del reino. Su deseo y su intención al buscar a Jesús, pues en un sentido estaba él dando pasos en el gran mandamiento, ¿verdad? Quería escuchar a Jesús. Estaban de por medio su voluntad, su fuerza, su alma, su entendimiento, y él era un buscador, pero estaba cerca del reino nada más. Hay muchas personas que solamente están cerca del reino, no están dentro del reino. Pero lo que me maravilla de esta parte de la Escritura, y no lo podemos negar, hermanos, lo peor que pudiéramos hacer nosotros es asumir que alguien que sabemos que no muestra las características de estar en el reino, pensemos que está dentro del reino. Eso a veces sucede en nuestro amor por nuestros hijos. No manifiestan o se han dicho algo en su mente, pero no están en una iglesia, no están con las disciplinas, no están mostrando fruto, están cerca del reino, pero necesitan entrar al reino. Necesitan confiar en el Salvador que proveyó el Padre. Necesitan, mediante la fe, hacer un ejercicio de la voluntad y decir, sí, Señor, tú eres mi Salvador. Aquí estoy sin reservas. Te entrego completamente mi vida y mi ser para que tú dispongas de ella y me lleves por el camino que tú quieras. Eso es amar a Dios o buscar amarlo con nuestra voluntad, nuestra fuerza y no resistiendo lo que Él pide. Necesitamos confesar con nuestra boca que Él es el Señor. Tú eres mi Señor. Mi vida es tuya. Sin reservas, aquí estoy. Quiero estar dentro del reino, Señor. Quiero ser parte de los tuyos, al costo que implique. Sé que es por gracia. No es por obras, pero somos llamados para obras. El hombre no es salvo por obras, pero es llamado a hacer obras. Es llamado a una fidelidad.
Y lo que me encanta del Señor es cómo termina esto. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. Quiero concluir esto citándole como lo presenta un comentarista. Al final del análisis de este texto, William Hendrickson dice, ¿qué vemos aquí? En las palabras de el Hijo de Dios, el unigénito. Dice, vemos a Jesús como el gran alentador. Le voy a citar versículos del Evangelio de Marcos. Yo haré que seáis pescadores de hombres. Hijo, ten fe, tus pecados te han sido perdonados. Y aquí mi madre, mis hermanos. No temas, solamente cree. Ten ánimo. Soy yo, no temáis. No dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. No hay nadie que dejando caso, hermanos, que no reciba 100 veces más. El Evangelio de Marcos está lleno de palabras de aliento de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a rechazar al hombre. Él vino a buscar al hombre en su debilidad. ¿No dice el profeta Isaías que él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea? Alguien que ya se está yendo, el Señor no llega para pagarle su esperanza. Aquel que está débil como una caña medio caída no termina de quebrarla. No quebrará la caña cascada. No va a apagar el pábilo que humea. Va a alentar al hombre. No estás lejos del reino. Haces bien en buscarme. Haces bien en venir a escucharme y a preguntarme. No nos dice la Escritura si entró al reino o no. Pero la aplicación para nosotros es que si tú no eres, no estás lejos del reino. Y el Señor quiere que estés dentro del reino y concederte todas las bendiciones que están ofrecidas en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. De manera que el mandamiento más importante y principal es que los que somos cristianos nos dediquemos a amar a Dios con todo lo que somos. Eso va a acomodar todas las áreas de nuestra vida para ser una bendición. Y el mandamiento más importante para el que no es y que sabe que no es de Cristo, el Señor le está diciendo, entra al reino. Reconóceme como el único Dios que existe y verdadero y que es un Dios salvador. Y le ofrece la reconciliación al hombre en Cristo y le ofrece su amor. Pero es un acto y un ejercicio de la voluntad que el hombre se levante y diga, sí, es verdad, yo quiero ser un hijo y quiero pertenecer al reino. Yo sé que hay aquí algunos que saben que no son hijos de Dios. Han luchado, hay cosas en su mente, ideas preconcebidas, tienes que hacerlas a un lado. Porque lo más importante es que existe un solo Dios que es digno de nuestra adoración. Es nuestro Creador y nuestro Salvador y merece que lo amemos con todo nuestro ser. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude y nos lleve a dedicarnos a conocerlo y amarlo. Oremos y cantemos el coro de Tu Gloria. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y yo lo invito a usted de que en su mente ore de forma particular y si sabe que es un área débil suya en relación con que no ha invertido tiempo, fuerza, alma en buscar amarle y conocerle, pues es tiempo de pedirle perdón. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Y nosotros que te conocemos por tu gracia sabemos que mucha parte de nuestra vida no te hemos amado.
dignamente, Señor. Nuestros amores se han diversificado en algo y en alguien que no eres tú. Te pedimos que nos perdones y nos des este sentimiento y esta intención de buscar amarte y dedicarnos a ti, Señor. Seremos de bendición para los que están a nuestro lado. Nuestra alma será bendecida cuando aprendamos a amarte y a conocerte. Ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia hacia el prójimo. Ayúdanos a respetarlo. Han sido creados a tu imagen, Señor. Detén nuestros labios y nuestras actitudes cuando se presenta la oportunidad para ofenderlos y denigrarlos, y ayúdanos a amarlos. Detén nuestros labios, nuestros pensamientos, porque esos pecados nos apartan de una comunión contigo. Santifica nuestro ser, Señor, como lo dice tu palabra. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea santificado. Ayúdanos, Señor, y danos el valor, el entendimiento de consagrarnos, de buscar el tiempo, de ser intencionales para amarte y servirte. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, cantemos este coro que es hermoso. Solo en tu presencia y plenitud de gozo. No se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte, ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Engañoso corazón, tras tantas cosas, siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Que tú eres mi refugio y mi porción, pues estar contigo es mi bien. Todo lo que valore desvanece a tus pies el día que tu gloria mis ojos puedan ver. Cuán grande eres tú, Señor, en ti completo estoy, el gozo de mi corazón. Por siempre tuyo soy, cuán grande eres tú, Señor.
En ti completo estoy, el gozo de mi corazón, por siempre tuyo soy. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra, sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Los cielos, sino a ti, fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en la tierra, sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Disfrutar, muéstranos tu corazón, esa es nuestra oración. Cristo, ven, visítanos, levantamos un altar, te queremos adorar, tu presencia disfrutar, por siempre. Por siempre brillarás, por siempre reinarás, por siempre